porque ya sabemos que algunos tienen asesoría de Pato a las 7, creo, ¿no? Ya. Empezamos, chicos, y como siempre, en cualquier momento, si tienen dudas, prenden su audio, porque a veces no puedo ver el chat. El chat de WhatsApp sí lo puedo ver, ¿no? Porque me llega la notificación en mi celular, pero el chat del Teams a veces no lo puedo ver. Así que por cualquier medio, háganme preguntas con toda confianza y si no lo sé, les digo que no lo sé y averiguo y después les digo. Ya, empezamos, chicos. ¿Me escuchan, no? ¿Me confirman? Sí. Sí, se te escucha perfecto. Ya, excelente. Gracias. Empezamos, chicos, con la asesoría de los fármacos depresores del sistema nervioso central. Ya. Una breve introducción sobre el sistema nervioso central, ¿no? Ya sabemos, la clase pasada habíamos visto el sistema nervioso periférico. Hemos hablado, ¿no? De sus neurotransmisores, de sus receptores, muy importante. Ahora sobre el sistema nervioso central, que yo siento que es más complejo, pero no se asuste. Vamos a hablar de cosas fáciles nomás. Dividimos en el cerebro y en la médula. Y nosotros vamos a hablar más que nada en los fármacos que actúan en el cerebro, ¿sí o no? El cerebro se puede dividir entre el encéfalo, el cerebelo y el tronco encefálico. Es muy chiquito eso este. ¿Sí o no, chicos? El encéfalo, el cerebelo y el tronco encefálico. El tronco encefálico, el tallo encefálico, tronco encefálico se divide en mesencéfalo, puente de Valorio y bulbo raquídeo. Y acá los neurotransmisores más representativos va a ser el GABA, el glutamato y la serotonina. No vamos a hablarlo uno por uno luego. Estos fármacos depresores del sistema nervioso central, ¿no? Actúan en el cerebro, aumentando la actividad del GABA, de este neurotransmisor inhibitorio, ¿no? Disminuyendo el estado de alerta y aminoran la actividad del sistema nervioso central. Los depresores del sistema nervioso central lo podemos, en general, ¿no? Los fármacos del sistema nervioso central lo podemos clasificar en 3 tipos. Los depresores, que vamos a hablar esta clase, los estimuladores y los psicotrópicos, ¿no? Como el nombre lo dice, en lugar de deprimirlo, lo va a estimular más la actividad del sistema nervioso central y los psicotrópicos van a tener acciones más específicas, ¿no? Para ciertas enfermedades. Y estos dos nos vamos a encargar de hablar en la próxima clase. Los depresores, podemos tener los depresores generales que tienen actividad de deprimir en general, ¿no? Deprimen varios tipos de función. Tenemos a los analgésicos generales, los hipnóticos sedantes, ¿no? O sea, nos causa somnolencia y nos seda. El sistema nervioso central, ¿no? Los deprime en general y el alcohol también pertenece en este grupo. Los depresores selectivos van a tener funciones más específicas, ¿no? Solo deprime el dolor, solo deprime la fiebre, solo deprime la convulsión, ¿no? Los ataques convulsivos y el anti-Parkinson también está en este grupo. Bien. Ahora, es muy importante que capte esta parte del potencial de acción, ¿no? Que funciona en el sistema nervioso. La clase pasada recibí bastantes preguntas sobre este punto, por eso quería aclararlo, ¿no? ¿Qué es el potencial de acción? El potencial de acción es todo este gráfico que se puede ver, que ocurre gracias a los intercambios de iones, ¿no? Más que nada del sodio, del potasio. Y obviamente que cuando llega al sitio terminal del nervio, el ion calcio también hace una actividad muy importante, ¿no? Y quiero, antes de explicar sobre los fármacos, que quede claro esto. El potencial de acción, ¿cómo ocurre, no? Primero que nada, tiene que llegar un estímulo, ¿no? Del axón del nervio tiene que llegar un estímulo para que empiece a abrirse los canales de sodio dependientes de voltaje. Y el sodio, que es un ion, un químico ion eléctrico positivo, va a ingresar adentro de la célula, ¿no? Adentro de la membrana va a ingresar. ¿Qué ocasiona esto? Aumentar el voltaje. De lo que estaba a menos de 70 milivoltios, una vez que esté empezando a ingresar bastante el sodio, la membrana se despolariza y empieza a ser positivo, ¿ok? Acá llega a más o menos del 20 a 30 milivoltios según el órgano que estamos viendo, ¿no?
A este cambio de electricidad de la membrana lo llamamos potencial de acción, ¿no? Que puede cambiar 30, más o menos 100 milivoltios, ¿no? En nuestro organismo. Luego, el estímulo se va a ir. Y cuando se va, la membrana tiene que volverse a un estado negativo. Ahorita estaba en un estado positivo. Para volverse negativo, tiene que salir un ion positivo, ¿no? Para regularse. Así que se abren los canales de potasio y empieza a salir el potasio. A esta fase le llamamos repolarización, ¿sí o no? ¿No? La membrana empieza a bajar de voltaje, ¿no? Ingresando ya al área negativa y llegamos hasta este punto, ¿no? Nos sobrepasamos encima, ¿no? Vamos a estar a menos 90 milivoltios. Acá ya se está hiperpolarizando, ¿no? Va a ser un estado donde no va a ocurrir el siguiente estímulo, ¿no? Tiene que pasar un tiempo para que se regularice la membrana otra vez, para que haya una siguiente acción. Acá lo que ocurre es que el ion, ¿no? Normalmente el ion intracelular es más el potasio y el ion extracelular tiene que ser más el sodio. Ahorita está al revés, ¿sí o no? Porque ingresó bastante sodio y salió bastante potasio. Para regular esto, ¿no? Tenemos que usar bombas de sodio y potasio para que regulen eso, ¿no? El sodio se vaya y el potasio ingrese. Ya. Y esto le llamamos, ¿no? La hiperpolarización, volviendo la membrana a su estado normal, ¿no? Donde el sodio hay más en el extracelular y el potasio está más en el intracelular, volviendo ya a su estado normal de menos 70 milivoltios. ¿Ok? Eso es lo que ocurre en las membranas celulares de los músculos y de los nervios, ¿no? En las membranas de los nervios, músculos esqueléticos, músculos cardíacos. ¿Ok? Acá viene el estímulo, ¿no? El potencial de acción que viene poco a poco en la neurona. Llega el estímulo y el sodio ingresa. El estímulo va corriendo, ¿no? Como acá, como en esta figura pueden ver, ¿no? Positivo, 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 se repolariza y se vuelve negativo una vez que termina el estímulo. Ya. Una vez que llega este estímulo al terminal nervioso, ¿no? Al terminal de esta célula, acá tenemos canales de calcio que son dependientes de voltaje. ¿Qué significa esto? Que cuando la electricidad sea positiva, llegue una electricidad positiva a donde está el canal de calcio se va a abrir e ingresa calcio dentro de la célula, ¿ok? Hemos visto ya eso, pero estamos enfocándonos otra vez en este punto. El calcio ingresa bastante a la célula. ¿Y qué ocurre? El calcio cuando entra a la célula hace contracción muscular en el músculo y en los nervios lo que hace es liberar vesículas de almacén. En este caso, las vesículas sinápticas donde tienen contenido los neurotransmisores. ¿Ok? Acá en el sistema nervioso central vamos a hablar del glutamato, que es un neurotransmisor excitador, ¿ok? Acá tenemos el glutamato que se libera afuera del nervio uniéndose a su receptor que funciona como canales de sodio y canales de calcio, ¿no? Ambas son iones positivas. Por eso es que va a excitar a este nervio que ha transmitido, ¿no? la señal y este nervio también va a ocurrir su potencial de acción, ¿no? Se va a excitar. Ahora, para regular esto, ¿no? También tenemos nervios inhibidores, ¿no? Para contrarrestar esto. En este caso, estos nervios inhibidores también ocurre su potencial de acción. También ingresan, ¿no? El calcio por los canales de calcio dependientes de voltaje. El calcio se acumula y la vesícula de almacén se libera. En este caso, la vesícula va a contener el neurotransmisor GABA, ¿no? Que es un neurotransmisor inhibidor, ¿ok? El neurotransmisor inhibidor lo que tiene se une a canales de cloro, que es su receptor, sus canales de cloro, donde su ion va a ser el cloro negativo, ¿sí o no? En este caso, como es un nervio inhibidor, este cloro lo que ocasiona es hiperpolarizar a la membrana, ¿sí o no? Más negativo lo va a volver, o sea, de lo que estaba a menos de 70 milivoltios, lo va a volver a menos 90 milivoltios. Que lo que hace es inhibir el potencial de acción de este nervio. ¿Qué es lo que hizo? Inhibió
este nervio, pues, ¿no? En conclusión. Es lo que quería aclarar, chicos, qué es despolarización, qué es repolarización, hiperpolarización y en qué ocasiones ocurre esto, ¿no? Muy importante, los canales de sodio, los canales de calcio y los receptores que tienen estos neurotransmisores, ¿no? Cuando queremos excitar, los neurotransmisores excitadores van a unirse a los canales de iones que son positivos, ¿no? Para que haya una carga eléctrica positiva en este nervio, sodio o calcio. Y cuando son nervios inhibidores y tienen neurotransmisores inhibidores en las vesículas, ellos van a unirse a canales de cloro que va a tener una carga negativa para que no ocurra el potencial de acción y este nervio no se excite. Ya. Bueno, eso era un resumen, digamos, una explicación, ¿no? Sobre el sistema nervioso, cómo ocurre la despolarización, cómo se activan los nervios y cómo se inhiben los nervios a nivel iónico, ¿no? A nivel químico. Ahora vamos a hablar sobre los neurotransmisores que hay en el sistema nervioso central. Acá tenemos el GABA como neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. Su receptor va a ser el que vamos a ver más, va a ser el receptor GABA-A, que es un receptor ionotrópico. Habíamos visto que es un canal de cloro, ¿no? Un canal de cloro. También tener receptores GABA-B, perdón, que va a ser metabotrópico, ¿no? Va a estar unido a una proteína G inhibitoria, ¿no? También va a inhibir la acción del nervio, pero de otro mecanismo, que no lo vamos a hablar mucho en esta clase. Su función del GABA va a ser hiperpolarizar la membrana, ¿no? Inactivando totalmente al nervio que está unido, ¿no? Este GABA también va a tener transportadores que recogen al GABA, ¿no? Obviamente que si ha hecho un estímulo, el estímulo no va a ser permanente, se tiene que acabar. Para eso tenemos los transportadores de GABA que recaptan el GABA, ¿no? Tenemos acá el receptor, ¿no? GABA, el receptor GABA-A, que está hecho por estas subunidades, ya lo hemos visto en clases pasadas. El GABA, el neurotransmisor GABA, se une a su subunidad alfa, ¿no? Y acá otros fármacos, ¿no? Benzodiazepina, barbitúricos, también se unen a este mismo receptor, exacerbando, ¿no? La inhibición del sistema nervioso central. Como uso clínico, en términos generales, ¿no? Lo podemos usar para, ¿no? Aumentando, perdón, este neurotransmisor, lo podemos usar para neuropatías, para tratamiento de insomnios o epilepsias. El glutamato, por lo contrario del GABA, este va a ser un neurotransmisor excitador. Tenemos varios tipos de receptores también de este neurotransmisor, todos que tienen que ver con iones positivos, ¿no? Para que activen al nervio. El canal cainato, ¿no? Este se abre los canales de sodio, de potasio. El canal AMPA, muy importante, abre los canales de sodio, despolariza la membrana y genera potencial de acción. El canal NMDA va a ser un canal de calcio y también de sodio, ¿verdad? Otros receptores metabotrópicos también de grupo 1, grupo 2, grupo 3, que no lo vamos a mencionar mucho. Y este también va a tener un transportador que recoge al glutamato, ¿no? A la glutamina, cuando termine su acción. Su función principal de este neurotransmisor va a ser despolarizar la membrana, activando a la neurona, ¿no? Acá agrandamos para ver nuestros receptores de glutamato, ¿no? Acá el nervio que está llevando, ¿no? El potencial de acción se activa, el canal de calcio se activa, ingresa bastante calcio, las vesículas de glutamato se liberan. Este glutamato va a unirse a su receptor de AMPA, haciendo ingresar bastante sodio al otro nervio. El canal NMDA también hace ingresar sodio o calcio, ¿verdad? Y excita a la neurona postsináptica, ¿ok? Como uso clínico general, se puede usar para tratamiento de Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo nomás. Ahora el neurotransmisor serotonina, que también hay abundantemente en este sistema nervioso central. Tenemos varios receptores de esta serotonina, del TH1 al TH7. Algunos son metabotrópicos, algunos ionotrópicos, no es necesario que se aprendan todos ahorita. La serotonina también
para que cese, ¿no?, su acción, lo que se hace es usar a estas enzimas, ¿no? La MAO y la COMT que hemos visto en la clase pasada. La MAO, su nombre es monamioxidasa. Y acá tenemos la catecol o metiltransferasa, ¿no?, que son las enzimas que pueden degradar a la serotonina y otros neurotransmisores. Como uso clínico, ¿no?, se puede usar para depresión o trastornos de ansiedad. Ahora sí, empezando con el tema en sí, a ver, vamos a ver si hay alguna pregunta por si acaso. Ninguna, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran que repita? Todo claro. Ya, excelente. Gracias por la respuesta. A ver, hablamos de la anestesia general. Estas van a ser fármacos, ¿no?, que inhiben reversiblemente el sistema nervioso central, ¿no? No se queda así. Hace que pierda nuestra conciencia, ¿no?, nuestra percepción, ¿no? Esto más que nada se va a usar para cirugías, ¿no? Por eso vamos a hablar de eso ahorita. La definición de estos fármacos es que van a ser depresión descendente e irregular del sistema nervioso central. Este nos va a generar un estado de ausencia de la percepción, ¿no? No vamos a percibir nada, no vamos a tener conciencia tampoco, y va a disminuir todas las sensaciones, ¿no? Del dolor, ¿no? Cualquier reacciones biológicas que puede generar, ¿no? La cirugía lo va a inhibir, puede relajar los músculos, ¿no? Y su principal uso va a ser en las cirugías. Como clasificación de estos anestésicos generales, ¿no? Tenemos a la endovenosa, los anestésicos endovenosos y a los anestésicos inhalatorios, ¿no? Y el inhalatorio se puede dividir en gaseosos y en volátiles. El anestésico de tipo gaseoso, ¿no? Se da de esta forma gaseosa en la temperatura ambiental y en la presión atmosférica. Y se puede administrar con un regulador de presiones, ¿no? Pero el volátil, por lo contrario, no se va a necesitar un vaporizador, ¿no?, para su administración. Es un poco más complejo los anestésicos inhalatorios para su administración. Pero lo bueno de estos anestésicos inhalatorios es que es muy fácil de controlar la concentración plasmática de los fármacos, ¿no? Y también tiene inducción rápida de la anestesia, ¿no? O sea, que les das y se duerme, o bueno, le hace efecto muy rápido. Otra importante es que controlando, ¿no?, la concentración plasmática de estos fármacos, lo que nosotros hacemos es controlar la profundidad de la anestesia. Como es un depresor del sistema nervioso central, estos fármacos, tenemos que tener cuidado de que no deprima funciones vitales, ¿no? Como respirar, como hacer funcionar el corazón, ¿no? Esas funciones vitales hemodinámicas tenemos que mantenerlo. Y para eso lo que necesitamos es controlar la profundidad que llega a la anestesia. Y los fármacos inhalatorios no van a ser muy fáciles de controlar esto. También es importante tener en consideración que estos fármacos inhalatorios, a la hora de eliminar, se van a eliminar también por la misma vía que es los alveolos. Va a ser rápida esta eliminación y fácil de controlar el efecto, el tiempo que va a durar el efecto. Ay, perdón. Los fármacos endovenosos, ¿no? Por otro lado, no van a necesitar toda esta maquinaria, ¿no? Directamente se administra con suero, junto con el suero. La aparición de estos efectos va a ser rápida y lo diferente a los inhalatorios, que es más difícil de controlar su concentración plasmática, ¿verdad? También lo podemos clasificar por su componente químico, ¿no? Su estructura. Tenemos los anestésicos gaseosos y anestésicos volátiles. Dentro de los gaseosos tenemos al óxido nitroso, que vamos a mencionarlo bastante en esta clase. Y el xenón, que ya no se usa, según el doctor de la teoría. Me acuerdo que decía que ya no se usa en el Perú. Y dentro de los anestésicos volátiles tenemos a los éteres y a los halogenados. Dentro de los éteres tenemos al simple, que es el éter, ¿no? Un fármaco o un químico un poco peligroso, ¿no? Debido a su explosividad. Si va a ser, se prende, ¿no? Si le ponemos fuego, se prende.
Dentro de los fluorados tenemos al isoflorano, desflorano, sevoflorano, que se parecen los nombres, pero tiene características diferentes, ¿no? Que poco a poco se van a acostumbrar con estos nombres, diferenciarlos. Dentro de los halogenados vamos a mencionar más al alotano, ¿no? Acuérdense del alotano. Ya, next. Dentro de las características que nosotros queremos, ¿no? En los anestésicos, acá tenemos como título anestésicos ideales. Lo que queremos es que el anestésico, este fármaco, sea que haga un efecto rápido al paciente, ¿no? Que tenga una inducción rápida, que sea y también que se despierte rápido, ¿no? Cuando queremos que se termine el fármaco, dejamos de administrar y que se despierte rápido el paciente. Que sea de acción potente con pocas dosis, ¿no? Un efecto terapéutico con pocas dosis y una acción, un efecto terapéutico en pocas dosis y en pocas concentraciones plasmáticas, ¿verdad? Que sea fácil de manipular la profundidad de la anestesia, como ya les he mencionado, es muy importante eso en los anestésicos, que no sea combustible ni explosivo, ¿no? Tristemente el éter está dentro de los explosivos y que también sirvan de relajación, que tenga efecto relajante muscular, ¿no? Para que no se mueva el paciente y que no tenga efectos peligrosos ni tóxicos. Esos son los fármacos anestésicos ideales. Ahí ya. Y acá, de lo que le estaba hablando sobre la profundidad de la anestesia, ¿no? Todavía la acción de los fármacos anestésicos en sí no se ha descubierto todo, pero lo que sí se ha podido ver no son los efectos del organismo que se ve administrando a esos fármacos anestésicos, ¿no? Las señales del organismo, ¿no? Que se puede ver cuando le administramos estos fármacos, ¿no? Va a ser el movimiento, ¿no? Respiratorio, los movimientos oculares, las pupilas, ¿no? Cómo se dilatan, cómo se ponen mióticas, los reflejos oculares, ¿no? Los reflejos palpebrales, lagrimeos, secreciones salivales. ¿Qué más? Y el tono muscular, ¿no? Son estos características del organismo, ¿no? Que cambia según la profundidad del fármaco. Y acá tenemos etapas y planos, ¿verdad? Tenemos 4 estadios, 4 estados, y dentro del estado 3 se divide en 4 planos, ¿no? La primera etapa es la amnesia y analgesia, ¿no? Esta primera etapa va a comenzar con la inhalación del fármaco y dura hasta que se pierde el conocimiento. Acá vamos a ver que todavía está todo normal, va a haber reflejo palpebral, tono muscular normal, respiración normal, su pupila también está normal. Acá solo pierde el conocimiento, ¿verdad? Empieza a dormirse el paciente. En la etapa 2 lo llamamos la etapa de delirio o excitación. Esta segunda etapa, ¿no? Comienza con la pérdida del conocimiento y termina con la desaparición del reflejo palpebral, ¿no? Como podemos ver acá. ¿Ok? Esas son las características de cada etapa, digamos. En la etapa 3 es la etapa quirúrgica, ¿no? En la profundidad donde queremos llegar nosotros. Acá ya generalmente la cirugía lo hacemos en el plano 2 y 3, ¿no? Y podemos ver que la respiración todavía va a ser espontánea, va a seguir, el reflejo palpebral ya no lo tenemos, la secreción, ¿no? Va a estar disminuyendo poco a poco, llegando a un estado normal, el tono muscular disminuye un poco. Las pupilas primero se hacían mióticas y en el plano ya 2 y 3 van a estar midriáticas, ¿no? Van a permanecer midriáticas. Los movimientos oculares voluntarios también ya no va a estar en este plano, ¿no? El plano de la excitación no va a estar en su pico, ¿no? Acá ya no va a haber. Y por último, el último plano es la etapa de parálisis vulvar, donde no queremos llegar, ¿no? No va a haber respiración espontánea, ¿no? Hemodinámicamente ya está cesado totalmente el paciente, ¿no? Va a estar con midriasis total, la pupila, miren, midriática. No va a haber ninguna secreción ni tono muscular, ¿no? O sea, a esta etapa no vamos a llegar nunca, o no debemos llegar nunca con la anestesia.
Aprenderse bien estas etapas y las características de cada etapa, ¿no? De los que he mencionado, el nombre de las etapas y qué termina, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? El reflejo palpebral termina, ¿no? En la segunda etapa, los movimientos oculares, ¿no? Van a estar muy activos, ¿no? En la etapa de excitación, etcétera. Ya. Ahora hablar de los términos que se usan cuando hablamos de los anestésicos inhalatorios, ¿no? Todavía estamos en los anestésicos inhalatorios. Acá la coeficiente de partición sangre-gas. Este es usado para medir el tiempo de inducción que tiene estos fármacos, ¿no? Habíamos dicho que los fármacos anestésicos ideales son los fármacos con inducción rápida. Ya. Mayor número significa que el fármaco es más soluble a la sangre. Este es como que medio raro, o sea, ni yo lo entiendo muy bien, pero acuérdense sí o sí que cuando es de menor número a este coeficiente, tiene mayor inducción, ¿ok? El fármaco significa que tiene mayor inducción. ¿Ok? O sea, acá significa que el desflorano, el óxido nitroso, sevoflurano, van a ser fármacos o inhalatorios, ¿no? De mayor inducción anestésico que el metoxiflorano, ¿ok? Que tiene 12 de coeficiente. Acá también lo mismo, ¿no? El coeficiente de tejido gas, ¿no? Cuanto menor sea el número, significa que tiene mayor inducción, ¿no? Más rápida la inducción de la anestesia. Otro término muy importante es la concentración alveolar mínima. Este es lo mismo que hablar sobre la potencia del fármaco, ¿no? La concentración alveolar mínima de los fármacos inhalatorios significa que cuanto menor sea la concentración mínima alveolar, el fármaco tiene mayor potencia, ¿ok? El CAM, no se acuerden, es un número que nos habla de la potencia del fármaco, ¿no? La potencia que era que más afín, ¿no? Es el fármaco a los receptores. Acá dice, ¿no? Menor CAM, mayor potencia del fármaco inhalatorio, no se olviden. Es muy curioso, ¿verdad? Acá el CAM mayor, ¿no? El que tiene menor potencia es el óxido nitroso. Y el que tiene mayor potencia va a ser el metoxiflorano, alotano, isoflorano, ¿no? Por ahí, por los que tienen CAM pequeño. El óxido nitroso por eso tiene una potencia mínima. Bueno, tiene potencia, pero no tanto, ¿no? No tanto como los demás, pero es muy útil para disminuir, no, para aumentar, perdón, la potencia de los otros fármacos. Estas el óxido nitroso generalmente se le da como anestésico que ayuda a los demás anestésicos inhalatorios. Cuando añadimos el óxido nitroso con los demás fármacos inhalatorios, los demás fármacos inhalatorios disminuyen su CAM, ¿ok? Disminuyen su CAM, o sea, les ayuda con su potencia, aumenta la potencia de los demás fármacos y es por eso que se le agrega, ¿no? En conjunto con otros anestésicos, generalmente. Y a esto, ¿no? De agregar no solo un fármaco anestésico, sino agregar varios tipos de fármacos, no solo anestésicos, le llamamos anestesia general multimodal o balanceada, ¿ok? Acabamos de ver que la anestesia, ¿no? Cesa muchas funciones inhibitorias y también cesa la excitación del sistema nervioso central. Y es por eso que el paciente puede, cuando se despierta, uno, que la cirugía causa mucho dolor. Otro que acabamos de ver que aumenta la salivación, aumenta el lagrimeo, ¿no? Hay efectos adversos de la anestesia. Y es por eso que es bueno, perdón, que a la hora de la cirugía y de cuando se aplica la anestesia se agregue otros fármacos para disminuir estos efectos adversos. No, primero que nada, un tranquilizante se le puede añadir al paciente, ¿no? Aparte de la anestesia. Fármacos que facilitan la inducción, fármacos que inhiban el dolor, ¿no? Generalmente dolores después de la cirugía, ¿no? Se le agregan opioides, ¿no? Fármacos inhibitorios del dolor más fuertes, los opioides. No, fármacos que inhiben, ¿no? El estado amnésico, perdón. Y efectos adversos, ¿no? Como la bradicardia, náuseas, secreciones, ¿no? Fármacos para estos efectos adversos, ¿no? Le podemos dar antieméticos para los vómitos o mareos.
Y acá un cuadro resumen de todos los anestésicos inhalatorios, volátiles y fármacos gaseosos. Ok, acá están todas las características importantes que se deben aprender. Algo general, ¿no? Algo fácil. Vamos a ver uno por uno. Primero, ¿no? La característica de combustión. Si tienen característica de combustión estos fármacos, ¿no? El único que va a tener es el éter, que ya lo he mencionado varias veces. El éter tiene característica de combustión. Los demás no tienen, son más seguros en ese sentido. El coeficiente de partición sangre-gas ya habíamos dicho que nos mide la inducción, ¿no? La rapidez de inducción. Acá podemos ver comparando sevoflurano, desflurano y oxonitroso, perdón. Sí, sevoflurano, desflurano son los que tiene, y el oxonitroso también son los que tiene rápida inducción, ¿no? Por eso podemos ver acá en el tiempo de inducción, el sevoflurano es el que tiene más rápido, ¿no? Es característico del sevoflurano, ¿no? Una inducción rápida, eso lo pueden anotar o resaltarlo, ¿no? Como está acá, que también me parece que lo he visto en uno de los exámenes parciales, ¿no? ¿Cuál es el que tiene mayor inducción? Algo así, le preguntaba, creo. Ya. ¿Qué más, qué más, qué más? No, los demás, por ejemplo, el éter tiene un tiempo de inducción muy lenta porque su coeficiente de partición sangre-gas es 12.1, ¿no? A comparación de los demás que es 0.63. Luego, otra característica muy importante es el CAM, ¿no? De cada uno de los anestésicos. La concentración alveolar mínima, cuanto menor sea el número, mayor potencia tiene el fármaco anestésico, ¿no? Como anestesia. Acá tenemos el halotano como el más potente, ¿no? Vemos en el efecto, va a ser potente. A comparación del óxido nitroso, ¿no? Su CAM habíamos visto que era grande y por lo tanto su efecto va a ser también débil. Generalmente se le agrega junto con los demás anestésicos para aumentar el CAM de los demás anestésicos. También podemos ver características del efecto analgésico, ¿no? No todos los fármacos anestésicos inhalatorios tienen efecto analgésico, ¿no? Que es inhibir el dolor de la cirugía. El éter va a tener buen efecto analgésico, ¿no? Inhibe el dolor. Muy bien. El óxido nitroso también tiene fuerte efecto analgésico. En cambio, los demás son débiles, pues generalmente se le agrega un opioide o se puede agregar junto con el óxido nitroso para también dar ese efecto analgésico. A ver si tiene relajación muscular. El éter tiene fuerte relajación muscular y los demás casi nada, ¿no? Hay que darle relajantes musculares también, ¿no? Fármacos que hagan efecto en el sistema nervioso periférico. La toxicidad hepática, ¿no? El halotano es el que tiene 3 cruces, el enflorano un cruce y los demás casi nada de toxicidad hepática, ¿no? Ya. Terminamos con todo lo que es anestésicos inhalatorios y ahora vamos a hablar sobre la anestesia, los anestésicos endovenosos, ¿ok? La anestesia endovenosa. Acá lo podemos dividir en los anestésicos endovenosos barbitúricos y los no barbitúricos. Los barbitúricos no son los que vamos a hablar siguiente diapositiva. Ahorita vamos a hablar de los no barbitúricos, representando 3. Propofol, ketamina y etomidato, ¿ok? El Propofol es uno de los anestésicos más usados en todo el mundo, ¿no? Endovenoso. Este no va a tener un efecto analgésico. Acuérdense, no tiene un efecto analgésico del Propofol. Por eso siempre se le tiene que añadir un analgésico, ¿no? Que es un opioide. Un ejemplo es el fentanilo, el más usado en las cirugías. Y el óxido nitroso también tiene un potente efecto analgésico, así que también se puede añadir esto, pero más se usa el fentanilo. El propofol va a ser uno de los que tiene inducción muy rápida de 1 minuto y el despertar también es rápida, ¿no? Una de las características que queremos en la anestesia que sea de despertar rápido, 7 a 8 minutos. Su mecanismo de acción, aunque no está del todo descubierto, se dice, ¿no? Que actúa en los receptores GABA, inhibiendo, ¿no? El sistema nervioso central, aumentando la acción GABAérgica. Se usa como inductor y también mantenimiento, ¿no? de la anestesia. También tiene un efecto antiemético, ¿no? Porque hay gente que con la anestesia a la hora de despertar se siente náuseas, ¿verdad? Siente náuseas, mareos. Se tiene que cuidar los efectos adversos también
En las embarazadas, ¿no? Es teratogénico, no se administra porque este fármaco puede pasar la barrera placentaria y también la barrera, también se puede pasar a la leche y no se debe administrar también en las lactantes, en las que dan de lactar. Y otros efectos adversos hemodinámicos importantes va a ser en el sistema cardiovascular y en el sistema respiratorio, ¿no? Estos pueden deprimir fuertemente el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular, o sea que es un depresor hemodinámico. Segundo, la ketamina. Este va a ser un anestésico disociativo de corta duración. Disociativo, que significa que también el mecanismo de acción es difícil de saber, pero se dice que modifica, ¿no? Los iones y los neurotransmisores que están en el sistema nervioso central, ¿no? Modificando el glutamato, el GABA. Y su mecanismo de acción va a estar en la neocorteza y en el tálamo, ¿no? Inhibiendo estos sistemas nerviosos centrales. Su administración va a ser por vía endovenosa, intramuscular, rectal, ¿no? Es uso preferible para los niños, ¿no? Por su variabilidad, por su acción corta, ¿no? Se usa en cirugías cortas también por eso. Y por su fácil administración se usa también para los niños. Por último, el etomidato. Este va a ser un hipnótico no barbitúrico, ¿no? Y va a tener un inicio y recuperación rápida. No tiene efecto analgésico, se le tiene que administrar con un fentanilo o un óxido nitroso. Va a tener un mínimo efecto hemodinámico. Eso es muy importante también en los anestésicos, ¿no? Va a ser más tolerable entonces. Puede presentarse supresión adrenal, ¿no? Después de 12 a 24 horas de administrar el fármaco. Y ya. Por último, de los Disculpa, anestésicos, disculpa, dime. una consulta. ¿A qué se refiere que no es barbitúrico? Ya, es que los anestésicos endovenosos son o barbitúricos, que son los fármacos que vamos a mencionar ahorita, o no barbitúricos. O sea, dentro de los barbitúricos tenemos varios fármacos que ahorita lo iba a mencionar. Todos estos fármacos son barbitúricos que funcionan como anestesia endovenosa y los no barbitúricos son estos tres. O sea que no son barbitúricos, no tienen la estructura de los barbitúricos. ¿Sí? O sea, la diferencia es la estructura en sí, no Claro. la vía de administración. Ajá, lo han agrupado, ¿no? Los no barbitúricos, que son bastante, que tienen la misma estructura de esta estructura que estamos viendo acá, y los no barbitúricos, los que no tienen esa estructura, ¿sí? Ok, gracias. Tenía una pregunta, Dime. perdóname. No, ¿Podrías no te preocupes. explicar otra vez la parte anestésica disociativa? O sea, ¿qué significaba? Allá. La anestesia disociativa significa que hace anestesia modificando los neurotransmisores del sistema nervioso central. Juega con el glutamato y el GABA, me parece. Ok, Sí, gracias. ya. Ya. Siguiente. Dentro de los anestésicos endovenosos barbitúricos tenemos tiopental, tiamilal, ¿no? Los que son más usados. Estos son fármacos hipnóticos sedantes. ¿Qué significa esto? Que hipnótico, ¿no? Que nos ocasiona somnolencia, ¿no? Nos da sueño. Y sedantes que deprimen en general todo el sistema nervioso central, ¿no? Deprime su excitación. Son generalmente anestésicos endovenosos de ayuda, ¿no? Su estructura, como pueden ver, está hecho de, ¿cómo se llama? Ácido málico urea, formando un ácido barbitúrico, ¿no? Este ácido barbitúrico, que es un aro, un círculo, un benzeno, no me acuerdo cómo se llama ya. Eso, pero sin actividad depresora del sistema nervioso central. Pero le tenemos que agregar más químicos en este punto para que tenga su actividad depresora del sistema nervioso central. Y por eso es que se clasifican su estructura, ¿no? Según lo que se le agrega a este punto, ¿no? Dentro de los oxibarbitúricos y tiobarbitúricos, ¿no? Todo es clasificación según la estructura, según lo que se le agrega a este punto, ¿no? ¿Qué químico se le agrega? Ya, acá tenemos los metoexital, pentobarbital, sacobarbital, amobarbital, fenobarbital. Dentro de los tiobarbitúricos tenemos a dos nomás, que creo que son más fáciles de aprenderse, el tiopental y el tiamilal.
También se le puede clasificar según su duración del efecto, ¿no? De los que tiene efecto muy corto, ultra corta, de los que tiene efecto corto, los que tienen efecto intermedia y los que tienen efecto prolongada, ¿ok? Y los que tienen ultra corta el efecto, ¿no? Duran de 5 a 15 minutos. Tenemos al tiopental, tiamilar y metoaxital. Dentro de los que tienen acción corta, duran 3 horas aproximadamente. Va a ser el pentobarbital y secobarbital. Dentro de los que tienen acción intermedia, vamos a tener al amobarbital durante de 3 a 6 horas. Y de las acciones prolongadas, el único que va a ser el fenobarbital, que dura más de 6 horas. Acuérdense de este fenobarbital que también lo vamos a mencionar en el siguiente punto. Ya. Acá ya, seguimos con los barbitúricos y su mecanismo de acción, que quiero que vean acá donde está, para agrandar. Ay. Ya. En los barbitúricos sí está muy claro su mecanismo de acción, que es que se unen a un sitio alostérico de los canales de GABA, ¿no? De los receptores GABA. Los receptores de GABA habíamos dicho que funcionan como canales de cloro, ¿ok? Y estos canales de cloro, cuando ingresan a la célula, hiperpolarizaba a la célula por su carga negativa. Y es por eso que inhibía al nervio, ¿no? ¿Dónde está este receptor? No, acá podemos ver que el receptor GABA tiene su sitio de unión para el neurotransmisor endógeno, que es el GABA, y para los otros fármacos tiene otros sitios alostéricos, ¿ok? Sitios alostéricos, donde se pueden unir los fármacos. Acá el barbitúrico, ¿no? Cualquier barbitúrico va a tener esta acción de aumentar el tiempo medio de apertura del canal de cloro activado por el GABA, ¿ok? O sea que el GABA se une y un sitio alostérico, el barbitúrico, se une aumentando el tiempo de apertura del canal de cloro, o sea, lo mantiene abierto por más tiempo, ¿no? Y una característica de estos barbitúricos es que pueden actuar sin el GABA, o sea que el GABA puede unirse o no unirse, pero pueden aumentar el tiempo de apertura de esos canales si es que se unen los barbitúricos. ¿Ok? Otros efectos que se pueden ver, aparte de actuar en este receptor GABA-A, es que también inhiben los receptores excitatorios AMPA y los receptores kainato, ¿no? Que son los receptores del glutamato. Inhiben también la liberación de la vía del glutamato, haciendo efecto en los canales de calcio activadores de voltaje, ¿no? Habíamos dicho que siempre en la neurona presináptica había los canales de calcio, ¿no? Que se activan por el voltaje. Estos canales de calcio lo que hacían era ingresar calcio dentro del nervio para que las vesículas de las neuronas presinápticas se liberen, ¿verdad? De glutamato. Inhibe también esta acción. Esos son los barbitúricos. Y aprovechando, ¿no? Que estamos explicando sobre este mecanismo de acción que hace efecto en receptor GABA, vamos a hablar sobre las benzodiazepinas. Estas benzodiazepinas ya no va a ser anestésico, ya terminamos el tema de anestésicos generales. Estas benzodiazepinas también van a ser fármacos que actúan en el sistema nervioso central deprimiendo a este sistema. ¿Qué hace? Aumenta la frecuencia de apertura del canal de cloro, ¿ok? O sea, su mecanismo de acción se parece, hacen efecto en el mismo receptor, que es el receptor GABA, pero este va a aumentar el tiempo que está abierto, el tiempo que está abierto el canal de cloro. Este lo que va a hacer es aumentar la frecuencia de apertura del canal de cloro, ¿ok? Aquí lo que quiero que quede claro es esta diferencia de ambos grupos de fármacos. Otra diferencia es que estos sí necesitan la presencia del GABA para que se vea el efecto, ¿ok? O sea, este no necesitaba el GABA. Este necesita que el GABA primero se una, luego la benzodiazepina se une en su sitio alostérico para que aumente la frecuencia y así entre más cloro y aumente la acción inhibitoria del sistema nervioso central, ¿ok? Ya, ahora terminamos con ya el tema de anestésicos generales y hablamos sobre sobre la epilepsia y en general sobre los fármacos que actúan o que sirven para el tratamiento de la epilepsia. Ya, y para eso, dígame.
En la diapositiva anterior, los que estaban en rojito, ¿qué son? No, ajá, Bueno, en la imagen. ya, esta es una imagen del Goodman, me acuerdo. A ver, acá los sitios de esteroides. Ya, no le puse muchos atención a estas, pero son otros fármacos. Bueno, acá veo los convulsivos, sitio de picrotoxina, sitio de esteroides, ansiogénicos, anestésicos, alopre. Y ya, no estoy segura, pero en este mismo receptor del GABA-A, ¿no? Donde funciona como canal de cloro, ya, creo que ya. A ver, convulsiones. Ya, no estoy segura, pero creo que son los que inhiben a este canal, porque los benzodiazepinas, no, los benzodiazepinas están de color verdecito, ¿no? Los que actúan a favor de este canal, aumentando el flujo de cloro. Y estos rojitos me parece que son los que inhiben, los inhibitorios de este receptor. No he leído esta parte del libro, así que les respondo en la próxima clase también, pero con más seguridad son los que inhiben a este canal, ¿no? En su mismo sitio. En el sitio del GABA-A se une la bicuculina, que me imagino que es otro fármaco, otra sustancia química que se une a su mismo sitio y hace de fármaco antagonista. Los ansiogénicos también no son los que generan más ansiedad, digamos, y supongo que son los que queremos inhibir el sistema inhibitorio que tiene el sistema nervioso central, activando más el sistema nervioso central, ¿no? Al igual que estos que dicen antagonista y los convulsivos, o sea, cualquier fármaco o cualquier sustancia química convulsiva se une a este sitio que le llamamos sitio picrotoxina, ¿ok? O sea, acá todas las sustancias que se unen a este receptor, lo que están resaltando, ¿no? Los rojitos, me imagino que son los antagonistas de este canal de cloro, o sea, los que cierran al canal de cloro, activando más al sistema nervioso central. ¿Se entendió? Sí. Sí, gracias. ¿Sí? Ya. Siguiente. Bueno, acá a la hora de hablar de epilepsia tenemos que tener en cuenta el criterio, ¿no? Lo que es la epilepsia, que se parece, ¿no? La gente mucho lo confunde con convulsiones, que no es lo mismo, ¿no? La epilepsia ya es una patología crónica del sistema nervioso central, donde se excita demasiado este sistema, ¿no? Hay una carga eléctrica excesiva, ¿ok? Y lo que queremos hacer es dar fármacos que depriman justamente a esta carga excesiva que había. Para eso, en lugar de que yo les explique, encontré un video de YouTube que quiero compartir con ustedes. Es un video muy ilustrativo, muy entendible sobre epilepsia. A mí me ayudó bastante a entenderlo, así que les comparto. Quiero compartirles pantalla otra vez. Acá. Ya, vamos a ver unos 4 minutos este video y volvemos a explicar sobre los fármacos, ¿ok? Me parece que no está con mi audio. Ahora sí. Ya, chicos, me avisan si se escucha o no, ¿ya? O bueno, si no se escucha, me avisan. Si no, seguimos escuchando esta clase de epilepsia. Son 4 minutos. Caracterizada por una predisposición a presentar. En este vídeo voy a hablar de la clasificación clínica de la epilepsia y su diagnóstico. Ya comenté que la epilepsia es una enfermedad neurológica cerebral crónica caracterizada por una predisposición a presentar crisis epilépticas repetidas. Normalmente se pide que sean 2 o más crisis y el origen de estas se debe a una descarga excesiva paroxística de impulsos nerviosos por parte de grupos de neuronas cerebrales. Suelen ser crisis bruscas y breves que darán lugar a manifestaciones clínicas más o menos evidentes. Muchas veces se usa el término crisis epilépticas como sinónimo de convulsiones, pero no siempre es así. Pueden ser crisis motoras, pero también sensitivas, vegetativas, psíquicas y pueden acompañarse con o sin disminución del estado de consciencia. Los mecanismos fisiopatológicos ya los expliqué en el anterior vídeo, aunque no son del todo conocidos.
Nos podemos encontrar con diferentes clasificaciones según la presentación clínica de la epilepsia, pero básicamente hay dos tipos generales. Las crisis epilépticas focales o parciales y las crisis epilépticas generalizadas. Chicos, acá traten de enfocarse bien en la clasificación de los tipos de epilepsia que hay, porque según esta clasificación es lo que les damos los fármacos a los pacientes, ¿ya? Las crisis epilépticas focales, como su nombre indica, afectan a una zona concreta del cerebro, un lóbulo cerebral o un hemisferio. Y las crisis epilépticas generalizadas afectan a ambos hemisferios. Las crisis focales pueden ser de dos tipos, simples o complejas. En las crisis focales simples no hay afectación de la consciencia y en la crisis focal compleja sí que hay afectación de la consciencia. En las crisis epilépticas focales, como la descarga se da en una zona concreta del córtex cerebral, los síntomas y signos pueden variar según las funciones de estas zonas. El paciente puede tener signos vegetativos, sensitivos, visuales, psíquicos, puede tener alucinaciones olfativas o auditivas. También pueden presentar automatismos como cambios de expresión facial, chupeteo, deglución, abrir y cerrar la mano de forma repetida, y pueden también tener alteraciones del lenguaje. Hay también posibles síntomas y signos motores diversos, como por ejemplo sacudidas en un grupo de músculos que dependan de las neuronas que han sido activadas, y después estas sacudidas pueden extenderse a otros grupos musculares próximos a estos, y a esto lo llaman marcha jacksoniana. El paciente puede ser más o menos consciente de toda esta combinación de síntomas y por eso se hacía la distinción entre parciales simples y complejos. Después tenemos las crisis epilépticas generalizadas. Ya he dicho antes que en estas hay una afectación de ambos hemisferios cerebrales y que hay una pérdida de consciencia desde el inicio. Podemos distinguir tres tipos fundamentales: crisis generalizadas convulsivas, crisis atónicas y crisis generalizadas no convulsivas. Dentro de las crisis generalizadas convulsivas hay varias clases, pero lo más frecuente son combinaciones. Es el caso de las crisis epilépticas tónico-clónicas, que son los más frecuentes. Centrándonos en las crisis epilépticas generalizadas, un tipo son las mioclonías epilépticas, que consisten en unas sacudidas musculares breves que pueden durar de 20 a 120 minutos y, como curiosidad, pueden llegar a lanzar algún objeto que tengan en las manos durante la crisis. Las crisis epilépticas tónicas consisten en una contracción de todos los músculos del tronco y extremidades que suele ser breve y provoca la caída del paciente. Las crisis clónicas consisten en contracciones musculares violentas de todo el cuerpo. Como he comentado antes, las crisis epilépticas más frecuentes son las tónico-clónicas, que sería otro tipo, y que empieza con una fase tónica que puede durar unos 30 segundos, cae al suelo y se sigue de una fase clónica de sacudidas violentas que al principio son muy breves y cada vez son más espaciadas. El paciente puede sudar, babear, morderse la lengua o la mejilla. Puede tener incontinencia de esfínteres y puede sufrir lesiones traumatológicas secundarias a la caída. Al salir de la crisis puede estar en una situación de confusión, somnolencia, incluso de amnesia, y sufrir un dolor muscular generalizado. Estos síntomas pueden durar incluso varias horas. Otro tipo de crisis epiléptica generalizada es la crisis atónica o amiotónica. Consiste en la pérdida del tono postural, que puede ser total y provocar la caída al suelo. Se llama drop attack epiléptico. O puede limitarse a la cabeza o a la flexión de las rodillas. Si es total, provocará la caída al suelo del paciente. Las crisis generalizadas no convulsivas sería el tercer tipo general y son las ausencias. Como su nombre indica, el paciente parece quedarse ausente, cesa su actividad, su mirada está perdida, fija y tras unos segundos recupera la consciencia. Las ausencias típicas pueden repetirse muchas veces durante el día y desencadenarse por la hiperventilación. Algunas veces pueden acompañarse de mioclonías. Aparte de esta clasificación, una situación especial es el estado de mal epiléptico o estatus epiléptico o crisis continuas. Se pone esta etiqueta a las crisis que duran 30 minutos o más o que se repiten con tanta frecuencia que no se recupera el paciente entre una crisis y otra. Se puede distinguir entre mal epiléptico convulsivo o no convulsivo. En el caso de mal epiléptico convulsivo, estamos ante una urgencia médica. Diagnóstico de la epilepsia. ¿Cómo lo diagnosticamos? El diagnóstico es clínico y se basa principalmente
Ya, el diagnóstico por el momento no nos va a interesar mucho. Vamos a volver con el PPT. Ya, chicos, acá quedó claro la clasificación de la epilepsia. La fisiopatología es más fácil todavía. Pero lo importante es su definición, ¿no? Que había dicho de que generalmente se le necesita 2 o más crisis epilépticas para diagnosticar que tiene epilepsia el paciente. No, ¿cómo se le dice? Su clasificación, ¿no? Las generalizadas, las que hacen efecto, ¿no? Hay daño o hay una sobreexcitación en ambos lóbulos del cerebro, y las focales, ¿no? O las parciales. Dentro de la generalizada ya habíamos dicho, ¿no? Que se clasifican entre convulsivas, no convulsivas, ¿no? Dentro de las focales también en simples y en las complejas, ¿no? Las que tienen afectación en la conciencia y las que no tienen, ¿no? Las que tienen son las complejas. Y así, es muy importante que repasen eso. Acá les dejo el PPT para que lo lean en el repaso junto con el video, ¿no? El link del video también lo voy a pasar después. Su fisiopatología es básicamente la alteración, ¿no? Como yo le he mencionado varias veces en el video y yo misma, el sistema nervioso en sí está excitándose y inhibiéndose cada rato, ¿no? Mientras que nosotros estamos despiertos e incluso cuando estamos dormidos también. Cuando hay epilepsia, habíamos dicho que hay partes del cerebro donde ocurre demasiada electricidad, aumento de electricidad, hay demasiadas cargas eléctricas positivas. Hay una sobreexcitación de los nervios, ¿no? Ya mucho ya. No, acá puede haber 2 mecanismos. Uno, el aumento de la excitación. Otro, la inhibición de la inhibición, ¿ok? Habíamos dicho que había 2 tipos de neurotransmisores. Los neurotransmisores excitatorios, ¿no? El glutamato, aspartato, ¿no? Más hemos hablado del glutamato. Y los neurotransmisores inhibitorios, que inhiben el nervio. ¿Por qué? Porque hacía ingresar el cloro, que es un ion negativo, ¿verdad? El GABA. Cuando hay menos de la actividad del glutamato y de los canales de sodio y calcio, cuando hay más, se excita más, hay una sobreexcitación, y cuando hay menos, ¿no? De los que regulan a esta excitación, ¿no? El menos del cloro, menos actividad del neurotransmisor GABA, obviamente que si hay menos de la inhibición, también hay una sobreexcitación. ¿Se entiende eso? Sí. Espero que sea así. ¿No? Así que lo que queremos nosotros es, acá, ¿no? Está el mismo, la misma imagen, ¿no? La hiperexcitabilidad, otra vez volviendo, ¿no? Es porque hay muchos neurotransmisores excitatorios o porque hay muy pocos neurotransmisores inhibitorios, ¿ok? Una de ellas, en la fisiopatología en general. Todo esto ocurre en el espacio sináptico, ¿verdad? Ya hemos visto cómo es la transmisión de la señal que hay en el nervio. En el axón es totalmente eléctrico, y cuando ya estamos en el espacio sináptico entre neurona y neurona, va a ser por los neurotransmisores, no va a ser una transmisión química. ¿Ok? Esto que quede claro, claro, claro. Ok. Entonces, los objetivos de estos fármacos que vamos a ver para la epilepsia se clasifican básicamente en estos 3. Los que disminuyen la actividad del canal de sodio, ¿no? Porque son los que estaban excitados demasiado, ¿no? Estaban en una función excesiva, los canales de sodio. Y evitar la despolarización de la neurona, ¿ok? Para inhibir su despolarización. Vamos a inhibir a estos canales de sodio. También otra función, otra forma de inhibir al sistema nervioso central sería inhibir los canales de calcio tipo T dependientes de voltaje, ¿no? Estos canales son básicamente los que están en el tálamo, por eso le llamamos tipo T. Los canales de calcio eran importantes porque liberaban vesículas, ¿no? Inhibiendo esto, vamos a inhibir la liberación de las vesículas y así no hay neurotransmisores excitatorios. También podemos inhibir el sistema nervioso central incrementando la transmisión inhibitoria, ¿no? El sistema GABAérgico, ¿ok? Todo con el GABA, aumentando el GABA, evitando que desaparezca, ayudando al canal de cloro, ¿no? Aumentando la actividad del canal de cloro. Esto va a evitar el estado hiperexcitativo que tiene la neurona, ¿verdad? Primero, los primeros
los fármacos que hacen la primera función. ¿No? Tenemos varios acá. Podemos ver la carbamazepina, fenilhidantoína, topiramato, la motrigina, valproato, sonizamida. Todos estos fármacos van a inhibir a este canal de sodio directamente, ¿ok? Todos estos fármacos. Inhibiendo estos canales de sodio, ya no va a ingresar sodio a la neurona para que lo excite, ¿no? Para aumentar el potencial de acción. Inhibiendo el potencial de acción, inhibe la neurona, inhibe el sistema nervioso central. Estos fármacos, ¿no? Que vemos acá que inhibe al canal de sodio, la carbamazepina, fenilhidantoína, topiramato, valproato son los que vamos a mencionar, van a servir para las crisis focales y generalizadas en general, ¿no? La primera elección para este tipo de epilepsia va a ser la carbamazepina, ¿ok? La carbamazepina. Siguiente grupo son los inhibidores del canal de tipo T, el canal de calcio tipo T dependiente de voltaje. Acá tenemos dos, el valproato y la etoxucimida, ¿ok? Ambos van a impedir que se abran estos canales de calcio, ¿no? Y así ya no ingresa calcio y cuando no hay calcio no hay liberación de vesículas con neurotransmisores y así ya no se excita la neurona. El uso, ¿no? Va a ser más de primera elección, la etoxucimida, ¿no? Son los que más se van a usar, más que los ácidos valproicos o valproatos, la misma cosa. ¿Ok? Estos van a ser más útiles en las crisis de ausencia, ¿no? En el último clasificación que hemos visto de la epilepsia, la crisis de ausencia, donde se queda como que está ausente el paciente. Ahí se va a usar más el etoxucimida, ¿no? Acuérdense, el fármaco de primera elección de las crisis de ausencia va a ser etoxucimida, no se olviden. ¿Por qué? Porque justamente en estas crisis de ausencia, ¿no? Han puesto en un encefalograma al paciente y han visto que en el tálamo hay algunas señales, ondas raras cuando tienen las crisis de ausencia y esto se ha descubierto que tiene que ver con el desorden de estos canales T dependientes de voltaje, canales de calcio T dependientes de voltaje, ¿no? Y por eso inhibiendo, ¿no? Que se activen esto, inhibimos las crisis de ausencia. Último grupo son los que aumentan, ¿no? La acción del GABA, ¿no? La acción del GABA y aumentando el cloro en el nervio para que se hiperpolarice, por lo tanto no haya potencial de acción. ¿Quiénes son estos? Los que ya hemos mencionado, benzodiazepinas y barbitúricos, ¿sí o no? Ya hemos mencionado estos dos fármacos, ya hemos hablado de su mecanismo de acción y sus diferencias, ¿sí o no? A ver, espero que haya quedado claro y si no, me dicen para poder repetirlo ahorita. Y ya. Estos dos fármacos son los que aumentan la acción del GABA, ¿no? Alostéricamente. Se unen a un sitio diferente al GABA, ¿no? Los barbitúricos, las benzodiazepinas, aumentan la apertura de este canal de cloro, aumenta la cantidad de cloro que entra y así inhibimos a la neurona, ¿ok? Y otro grupo de fármacos tenemos acá los que tienen amplio espectro, ¿no? El topiromato y el valproato, que lo hemos mencionado acá, ¿no? En todos los sitios, van a ser de amplio espectro, o sea que tienen varios tipos de mecanismos de acción en el sistema nervioso central. Primero, bloquea el metabolismo del GABA con la GABA transaminasa, ¿no? Bloquea que el GABA desaparezca, ¿ok? Bloquea la GABA transaminasa. Bloquea también las proteínas recaptadoras del GABA, que tienen el nombre del GAT1, podemos ver acá, ¿no? Siempre hemos dicho que los neurotransmisores se van a reabsorber en el nervio presináptico, ¿no? Para que no haya una acción continua. En este caso queremos que se deprima más el nervio, así que lo dejamos que haya bastante GABA acá, inhibiendo su transportador, ¿ok? El GAT1, inhibe el GAT1. Después altera alostéricamente, ¿no? El canal de GABA, ¿no? Como las benzodiazepinas o el valproato, ¿no? Barbitúricos, perdón. Ya, o sea, aumenta la acción de este canal de GABA. Ya. Seguimos con las clasificaciones de los anticonvulsivos, ¿no? Según su estructura también tenemos a las hidantoínas, a las iminostilbenes, succinidas, benzodiazepinas, barbitúricos y otros fármacos.
Empezamos, ¿no?, con la fenitoína ya. La fenitoína va a ser un fármaco de primera elección de muchos tipos de epilepsias generalizadas, focales. Van a ser derivados de la idantoína, ¿no? Pertenece a las idantoínas. Fenitoína, no se olviden. Funciona para casi todos, excepto las crisis de ausencia, ¿no? Habíamos dicho que para la crisis de ausencia, el útil va a ser el etoxucimida, ¿ok? Van a ser fármacos muy teratogénicos, no se da a las embarazadas. Eso también es un punto importante en la farmacología y sobre todo en los exámenes, porque preguntan bastante eso. En verdadero o falso, así le pone uno de ellos que causa teratogenicidad cuando no causa, y preguntan mucho esa parte, así que es mejor que se aprendan, ¿no?, desde ahorita los fármacos que causan teratogenicidad y los que no. La fenitoína sí causa, ¿no? Puede causar cisura palatina y síndrome fetal de idantoína, que es de forma malformación, ¿no?, de los fetos en varios órganos. Acordémonos también que estos depresores del sistema nervioso central, como la fenitoína, son inductores enzimáticos, ¿no? Esto lo hemos hablado en la primera teoría. Los inductores enzimáticos de tipo farmacocinéticos, ¿no? Porque lo que hace es aumentar, ¿no? Los inductores enzimáticos son los que aumentan el metabolismo del otro fármaco que se administra en conjunto. Un ejemplo, un paciente que tiene fibrilación auricular. Estos pacientes necesitan tener, ¿cómo se llama?, anticoagulantes, ¿ok? Anticoagulantes, como la warfarina. En este caso, warfarina. La warfarina tiene una interacción farmacológica con la fenitoína porque la enzima que metaboliza la fenitoína es la misma que metaboliza a la warfarina, ¿no? La fenitoína, aumentando la función de la enzima, va a metabolizar mucho más rápido a la warfarina, que es un anticoagulante, ¿ok? ¿Qué hace esto? La warfarina deja de hacer su acción que se esperaba y lo que ocasiona es que no se anticoagule el paciente, ¿no? Empieza a generar trombos, coágulos, ¿no? Bueno, coágulos y luego trombos. Y estos trombos, ¿qué pueden hacer? Le puede ocasionar accidentes cerebrovasculares, puede ocasionarles embolia pulmonar, puede ocasionarles infarto cardíaco, ¿verdad? Así que es muy importante tener en cuenta, ¿no?, los fármacos con los que se van a interaccionar, ¿no?, la fenitoína y otros tipos de anticonvulsivantes también. Siguiente grupo, las carbamazepinas. Estas van a ser del segundo grupo, ¿no?, que es difícil de pronunciar. La inostilbenes. Su mecanismo de acción es bloquear el canal de sodio y de calcio, ¿no? Acá la fenitoína también, otra vez mencionando, ¿no?, son los que inhiben, ¿no? Son del primer grupo, los que inhiben el canal de sodio. Acá también. Funcionan para crisis focales, neuralgias, crisis tónico-clónicas, manías. También tenemos que tener cuidado con las interacciones farmacológicas en las carbamazepinas también. Y ya. Luego tenemos a los oxcarbazepina. También son derivados de la carbamazepina, así que tienen la misma acción de bloquear a los canales de sodio, ¿no? Bloqueando los canales de sodio y canales de calcio para que disminuya el potencial de acción del nervio. Funciona para crisis parciales y son muy tolerables a los niños, ¿no? Se usan para la epilepsia infantil. Efectos adversos, pueden haber rash, ataxia, que es muy común en muchos de los anticonvulsivantes, ¿no? Ataxia, acuérdense, y trastorno de hiponatremia. Otro grupo, ¿no? Ya la etoxucimida, lo hemos mencionado, era del segundo grupo, ¿no? Los que inhibían el canal de calcio, ¿se acuerdan? El canal de calcio. El calcio, que hacía, liberaba vesículas. Inhibiendo este canal, lo que hacemos es inhibir la liberación de vesículas en el tálamo. Estos van a ser de elección, ¿no?, para los pacientes con crisis de ausencia, ¿no? Crisis de ausencia y también en ocasiones crisis mioclónicas. Como efectos adversos se puede ver en el sistema gastrointestinal, sistema nervioso central y algunas reacciones cutáneas. Y otra vez mencionando sobre las benzodiazepinas, ¿no?, aclarando su estructura, que está hecho de 2 anillos bencenos. Estos fármacos van a ser muy lipofílicos, ¿no?, de la característica química que tiene estos.
van a entrar muy bien al sistema nervioso central, ¿no? Por esta característica, debido a que pasa fácilmente a la barrera hematoencefálica. Van a ser sedantes e hipnóticos, al igual que los barbitúricos, y también se clasifican por su acción, por su tiempo de acción. Acción corta, acción intermedia y acción larga. Dentro de las acciones cortas tenemos al midazolam, triazolam. Acción intermedia tenemos alprazolam, lorazepam, y en la acción larga, prolongada, tenemos al diazepam, es el que dura mucho más, ¿ok? Acuérdense del diazepam, muy usado. Estos, ¿no? Hayamos visto su mecanismo de acción, acuérdense siempre, son los que aumentaban la frecuencia de apertura del canal GABA-A, ¿ok? Los que aumentaban la frecuencia. Son fármacos de primera línea dentro de las benzodiazepinas, el lorazepam, midazolam y diazepam, ¿ok? Y según lo que se necesita, ¿no? Cuánto dure el efecto al paciente, se elige, ¿no? Dentro de estos, el alprazolam es el que hace de función ansiolítico, funciona más como ansiolítico que como anticonvulsivante, ¿no? O sea que se usa para las crisis de ansiedad, ¿sí? Hemos visto su mecanismo de acción, era aumentar la apertura del canal de cloro para que haya más cloro, obviamente, y hiperpolariza la membrana desactivándolo, ¿no? Inhibiendo el potencial de acción, inhibiendo al nervio, inhibiendo al sistema nervioso central. Entre los efectos adversos tenemos estos que son característicos de los psicotrópicos, la cocaína, anfetamina, cafeína, todos estos psicotrópicos, alcohol, ¿no? Generan estos efectos adversos, el efecto de la tolerancia y el síndrome de abstinencia. Tal vez lo hayan escuchado en algún momento. El efecto de la tolerancia es que primero, ¿no? El paciente necesitaba un vaso de alcohol, ¿no? Para sentirse relajado, feliz. Luego empieza a necesitar 2 vasos de alcohol para tener el mismo efecto. Luego 3 vasos de alcohol, luego 4 y se pone como más adictivo. Ese es el efecto de tolerancia que se pueden ver en las benzodiazepinas, por eso se tiene que tener cuidado en su administración. Síndrome de abstinencia también es cuando le quitas bruscamente el fármaco a un paciente o le quitas bruscamente, o cuando el paciente deja de tomar cocaína, por ejemplo. Empieza a darle manifestaciones fisiológicas, físicas, que no existen, que no son verdades, ¿no? Se empiezan a enfermar, a ponerse mal, todo porque le quitaron bruscamente el fármaco. Por eso es que a estas benzodiazepinas, cuando ya se le termina el tratamiento, al paciente se le tiene que disminuir poco a poco la dosis, no quitarle bruscamente. El fenobarbital, ya lo hemos mencionado, este es de los grupos de los barbitúricos de acción prolongada, ¿se acuerdan? También van a aumentar, ¿no? La inhibición sináptica por el receptor GABA. Van a usarse para convulsiones generalizadas, el gran mal, y focales también. Van a ser también inductores enzimáticos, tener cuidado con las interacciones, y tiene efecto teratogénico. No se administra en las embarazadas, puede ocasionar fístula palatina. Dentro del ácido valproico, valproato, ya lo hemos mencionado, es de un fármaco que tiene múltiples mecanismos de acción, ¿verdad? Son los que inhiben al canal T, bloquea la enzima GABA transaminasa para que haya más GABA. Funciona funciona para epilepsias generalizadas, parciales, crisis de ausencia de segunda elección, porque la primera elección ya lo hemos mencionado, ¿no? Es la etoxucimida, no se olviden. Funciona para síndrome de West, síndrome de Lernoux-Gastaut, y estos síndromes, luego lo voy a mencionar, lo vamos a dejar como tarea. Puede usarse como profilácticos en convulsiones febriles también. Acuérdense, ¿por qué es la segunda elección para estas crisis de ausencia? Porque son los que generan más teratogenicidad. Estos fármacos, ácido valproico o también llamado valproato, genera muchos efectos adversos en la embarazada, ¿no? Generando malformación del niño. Puede generar espina bífida, fístula palatina, en sí, ¿no? En otros efectos adversos también sedación, temblores, náuseas, aumento de peso. No, en primer lugar, no se usa en las embarazadas.
¿ok? Por eso es de segunda línea, no es de la primera línea. Segunda elección. Ya. Por último, también el topiromato, que también tenía un espectro amplio, ¿no? Tenía muchos tipos de mecanismos de acción, inhibiendo el sistema nervioso central, bloqueo de canales de sodio, ¿no? Potencia, ¿no? La función del neurotransmisor GABA, el neurotransmisor inhibitorio, y antagoniza los receptores AMPA. AMPA, ¿no? Son los que se unía al canal, no, son los que funcionan como canal de sodio y canal de calcio, ¿verdad? Los que se unían al glutamato, o sea que inhibe también la función del glutamato. Tenemos acá que es uso para las crisis parciales, tónico-clónicas, síndrome de Lennox-Gastaut y migrañas. Como efecto adverso, ¿no? Como todos los fármacos depresores del sistema nervioso central, nos genera somnolencia, confusión, ataxia, ¿no? Los efectos adversos comunes. La gabapentina, ya estamos terminando, chicos, aguanten. Se usa para las crisis parciales, dolor neuropático, polineuropatía periférica. Es uno de los que no se metaboliza por el hígado, no se da en los pacientes con cirrosis hepática. Efecto adverso, lo común, somnolencia, vértigo, ataxia. Ya, la pregavina van a hacer lo mismo que la gabapentina, ¿no? Estas se van a unir al, la subunidad alfa 2 delta de los canales voltaje dependiente y van a usarse para las crisis parciales y dolor neuropático. Neuralgia del trigémino como efecto adverso van a verse lo común, somnolencia, mareos y mioclonías. Sí, ya, no me olvidó de nada. Disculpa, Ya, una consulta. dime. ¿Cómo actúa la gabapentina? ¿Tipo bloquea también canales de sodio o...? Sí, la gabapentina, a ver, me estoy olvidando un ratito. Perdón, de calcio, era de calcio. Canales de calcio, ellos bloquean el canal de calcio. Gabapentina y la pregabalina se une a la subunidad 2 delta de los canales voltajes dependientes de calcio. ¿Ok? Igual que la gabapentina. Me parece que si no me estoy equivocando. Un ratito. A ver. Esto lo saqué de mi otro librito. Sí. A ver, acá dice... Y... Sí, ya, en este caso se une a la subunidad alfa 2 delta de los canales de calcio y aumentan la liberación de GABA, ¿ok? Aumentan la liberación de GABA. Quedó claro. Gabapentina y pregabalina se une a la subunidad alfa 2 delta de los canales voltajes dependientes de calcio, sí, porque no está escrito acá, y aumenta la liberación de gabapentina, ¿ok? Sí que sí. Ya, acá último, levetiracetam es el último fármaco. Este también va a tener un efecto diferente a los demás. Se va a unir a la proteína SB2A que se encuentra en las vesículas que estaba almacenado el glutamato, ¿ok? El glutamato. ¿Qué hace? Inhibir la liberación del glutamato, uniéndose a esta proteína importante SB2A, ¿no? La proteína del, ¿cómo se llama? La vesícula sináptica, ¿ok? Del glutamato. Funciona para crisis primarias parciales, crisis generalizadas. Este es muy importante porque tiene menos teratogenicidad, ¿ok? Funciona para las embarazadas. Es ok para las embarazadas. Se le da a las embarazadas, ¿ok? Es bien raro, ¿no? Levetiracetam, ¿ok? Levetiracetam. Acuérdense. Y efecto adverso puede verse irritabilidad.
Y por último, ¿no? Un cuadro resumiendo a todos los anticonvulsivantes que hemos mencionado hoy, sus efectos adversos más comunes que se ven casi en todos los anticonvulsivantes: náuseas, vómitos, somnolencia, ataxia, exantema, hiponatremia, aumento o pérdida de peso, teratogenicidad menos en el último y osteoporosis. ¿No? Y siempre pensando en la inducción enzimática, ¿no? Acá mostramos qué enzima metaboliza a cada uno de los anticonvulsivantes, ¿no? Si el fármaco que está tomando ya el paciente se metaboliza con estos metabolitos, con estas enzimas, estos anticonvulsivantes lo que van a hacer es una inducción enzimática disminuyendo el efecto del fármaco. ¿Ok? Ya, chicos, preguntas, dudas, quejas. ¿Todo claro? ¿Se entendió más o menos la clase de hoy? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí. Vamos con el post-test si no hay ninguna pregunta. Todavía no se vayan, vamos a mandar el post-test. Como siempre, muchas gracias por su atención. Espero que se haya entendido también esta clase.